¿Qué pasaría si el miedo muriera hoy? No solo silenciado por un momento, no domesticado ni controlado, sino borrado, desaparecido, muerto. Imagina despertar cada día sin dudar, sin cuestionarte, sin esa voz interior que te dice que no estás listo, que no eres digno, que no eres suficiente. ¿Qué decisiones tomarías entonces? ¿Qué puertas abrirías finalmente de una patada? ¿Qué sueños perseguirías con fuego imprudente e incontrolable? Porque la verdad es que el miedo no es el enemigo. La rendición es. El miedo es natural, es primitivo. Él susurra y advierte, pero solo gana cuando le obedeces. Y cada vez que crees eso, cada vez que te encoges en lugar de dar un paso adelante, intercambias poder por comodidad. Renuncias al crecimiento por seguridad. Te detienes, te asfixias, te quedas quieto. No porque seas débil, sino porque el miedo te ha convencido de que la quietud es supervivencia. Pero hoy no. Hoy exponemos el miedo por lo que es. Un mentiroso, una historia, una sombra que pretende ser real. Y hoy la enterramos, no con tonterías ni exageraciones superficiales, sino con la verdad, con disciplina, con práctica, con un propósito mayor que tus excusas. En los próximos minutos aprenderás cómo dejar de huir del miedo y empezar a perseguirlo. Aprenderás a mantenerte firme, incluso cuando te tiemblen las manos. Actúa antes de que el miedo desaparezca. Y construir una mente tan aguda y disciplinada, que el miedo ya no tenga espacio para vivir. Así que respira profundamente, da un paso adelante, y no mires atrás. Porque este es el día en que se mata el miedo. Dejemos una cosa clara. El miedo no es tu enemigo. El miedo es instinto. Es ancestral. Está integrado en tu biología para protegerte, y, en muchos sentidos, te mantuvo vivo. Pero lo que el miedo nunca tuvo la intención de hacer, fue guiarte. Nunca tuvo la intención de ser tu guía, tu consejero, o tu tomador de decisiones. Pero, eso es exactamente lo que la mayoría de la gente permite que suceda. Dejaron que el miedo se apoderara de ellos. Y luego se preguntan por qué la vida parece dar vueltas. Tú. Sientes miedo cuando estás a punto de hacer algo desconocido, algo arriesgado, algo que amenaza tu comodidad o control. Esto no es debilidad, es tu cerebro haciendo lo que fue programado para hacer. Pero aquí está la verdad que la mayoría nunca escucha. El miedo en sí no es lo que te detiene. La inacción es. El verdadero enemigo no es el miedo que sientes, es el descanso que tomas gracias a él. Es la oportunidad que no persigues. El silencio que eliges en lugar de hablar. El sueño que guardas para otro momento. La mayoría de las personas esperan a que el miedo desaparezca antes de actuar. Esperan sentir coraje, sentir certeza. Pero ese momento nunca llega, porque el coraje no es la ausencia de miedo. Se trata de actuar a pesar de él. Y si esperas a sentirte listo, esperarás toda tu vida. Aquellos que mueven montañas, transforman industrias, hacen historia. Ellos también sienten miedo, pero aún así siguen adelante. Ese es el cambio. Ese es el límite. No tienes que ser valiente. Solo tienes que dejar de obedecer al miedo como si fuera una orden. Tienes que dejar de darle autoridad que nunca se ganó. El miedo puede sentarse en el asiento del pasajero, claro, pero no toca el volante. No más. Y aquí es donde las cosas se ponen poderosas. Cuanto más te mueves a través del miedo, más pequeño se vuelve. Cada vez que actúas. Cuando sientes miedo, le enseñas a tu cerebro que el miedo no significa detenerse. Significa que importa. Significa dar un paso adelante. Significa que te estás acercando a algo importante. La repetición reconfigura la realidad. Y cuanto más te enfrentas al miedo, menos control tiene este sobre ti. Te conviertes en algo que el miedo no puede habitar. Debido a que has entrenado tu mente para actuar antes, el miedo puede instalarse. Así que la próxima vez que el miedo se apodere de tu pecho, recuerda esto.
No necesitas menos miedo. Necesitas más movimiento. No analices, no pienses demasiado, no negocies, solo muévete, porque el miedo odia el momento, y en el momento en que actúas, el miedo comienza a morir. El miedo es un maestro narrador de historias. Crea mentiras tan creíbles, tan emocionalmente convincentes, que parecen verdaderas, pero lo brutal es lo siguiente. El miedo es un mentiroso. Las mentiras más peligrosas que dices son sobre ti. Él susurra que no estás listo, que no eres lo suficientemente inteligente, lo suficientemente talentoso, lo suficientemente digno, que si lo intentas, fracasarás, que si lo dices se reirán, que si persigues ese sueño, fracasarás. Y como el miedo lleva la voz de tu propia mente, lo crees, lo aceptas como realidad, sin darte cuenta nunca de que es solo una historia que has repetido tantas veces que se ha vuelto familiar. No es cierto, solo me resulta familiar. El miedo prospera en la imaginación, toma un momento de incertidumbre y crea una película alrededor de él. No te preocupes solo por tener una conversación difícil. Ves que todo va terriblemente mal. No dudas en probar algo nuevo. Te ves fracasando, de manera pública y permanente. No solo le temes al rechazo, te imaginas la humillación, el abandono y la prueba de que nunca tuviste lo necesario para empezar. Y así es como triunfa el miedo. No con la verdad, sino con la repetición. Cuanto más ensayes en tu mente el peor escenario posible, más creerá tu sistema nervioso que es real. Y cuando tu cerebro cree que la amenaza es real, inunda tu cuerpo con señales para que te retires. Taquicardia, dificultad para respirar, músculos tensos. De repente, ya no vives en el presente. Estás atrapado en un futuro que nunca sucedió, y en este estado, incluso el más pequeño paso adelante parece imposible. Pero aquí está el gran avance. Si el miedo se construye con la repetición, también lo hace la confianza. Si el miedo es una historia, puedes contar una mejor. Uno donde hablas y eres escuchado, uno donde saltas y aterrizas, uno en el que fracasas y te levantas de todos modos. Porque la verdad es que la mente no puede distinguir entre imaginación y memoria. Si puedes visualizar la derrota, puedes visualizar la victoria. Si puedes ensayar el desastre, puedes ensayar la dominación. Este es el campo de batalla. No ahí afuera, sino aquí dentro. Y en el momento en que dejas de aceptar el guión del miedo y comienzas a reescribirlo, recuperas el control. No hace falta sentirse valiente para actuar con valentía. No tienes que estar seguro para seguir adelante. Solo hay que dejar de darle voz al miedo, porque la voz en tu cabeza es poderosa, pero no siempre dice la verdad. Y la mayor mentira que dice es que el miedo es su límite. No lo es. Es tu señal. Es la bandera que dice que estás en el límite de tu crecimiento, y lo que ocurra después depende de ti. El miedo crece en la oscuridad, en el silencio, en la evasión. Cuanto más huyes de ello, más grande se vuelve. Cuanto más intentas superarlo, más fuerte se vuelve. Porque el miedo no disminuye con el tiempo. Se encoge con la exposición, y ahí es donde la mayoría de la gente se equivoca. Esperan que llegue el coraje antes de dar el salto. Esperan a que pase el miedo antes de dar el primer paso. Pero el coraje no precede a la acción, viene por la acción. Imagínate estar al borde de una piscina helada. Puedes meter el pie, alejarte, volver mañana, pensar demasiado, y aún así sentir frío solo mirándolo. O puedes saltar, sacudir tu cuerpo, dejar que se adapte y en cuestión de segundos ya no tendrás miedo. ¿Por qué? Porque experimentaste lo que tu mente exageró. Esto es exposición. No se trata de no tener miedo. Se trata de estar dispuesto. Dispuesto a sentir el miedo, y aún así seguir adelante. Dispuesto a afrontar la incertidumbre y decir, no eres el final, eres el principio. Así es como se mata el miedo, no con evitación sino con exposición. Te apoyas en lo que te aterroriza,
Practicas lo incómodo y lo haces familiar. Y cuanto más familiar se vuelve, menos poder tiene sobre ti. Habla incluso cuando te tiemble la voz. Preséntate incluso cuando te tiemblen las manos. Lanza la idea, aunque sea imperfecta. Haz la pregunta incluso si tienes miedo de la respuesta. Ese es el trabajo. Este es el campo de entrenamiento, porque la repetición reconfigura la realidad. La primera vez da miedo. El segundo es incómodo. La 10ª vez es rutinaria. Y la 100ª vez es libertad. La gente que admiras, los oradores, los líderes, los creadores, los luchadores, no empezaron siendo valientes, comenzaron asustados. La única diferencia es que se negaron a continuar así. Han desarrollado una tolerancia a la incomodidad. No huyeron de la tormenta. Entraron allí una y otra vez, hasta que el trueno ya no los sacudió. La verdad es que el miedo nunca desaparece por completo, pero dejas de encogerte cuando él habla, dejas de encogerte cuando él se pone de pie, porque lo has mirado suficientes veces para saber que es solo un sonido, es solo una señal, y no tiene la última palabra que tú tienes. La única salida es pasar a través del temblor, a través del fracaso, a través de la duda. Caminas directo hacia la tormenta, no porque no tengas miedo, sino porque sabes que el otro lado del miedo esconde la vida que aún no has vivido. Y ese es un precio que vale la pena pagar. Si quieres matar el miedo, necesitas ir a su fuente, tu mente. Porque el miedo no empieza en el mundo. Comienza en tus pensamientos, en las historias silenciosas e invisibles que te repites a ti mismo. Historias de inadecuación, de peligro, de lo que podría salir mal. Historias que se repiten moldeando tu realidad sin que te des cuenta. Y aquí está la verdad. Si no entrenas tus pensamientos, ellos te entrenarán a ti. Si no se controla, la mente se convierte en un campo de batalla donde el miedo siempre gana. Pero no estás aquí para que el miedo te gobierne. Estás aquí para recuperar tu mente, tomar la pluma y escribir un nuevo guión. Y comienza con esta simple pero poderosa comprensión. Tú no eres tus pensamientos. Eres el observador de tus pensamientos. Eres el arquitecto, el programador, el que elige lo que queda. Entonces, cuando el miedo te susurra que no estás listo, no lo aceptas. Tú preguntas. Respondes. Dices. ¿Quién? Cuando dices que vas a fracasar, dices, tal vez, pero aprenderé. Le das la vuelta al guión, rompes el patrón, porque cada pensamiento es una semilla y lo que riegas crece. Si riegas el miedo, cosecharás vacilación. Pero si la riegas con valentía, si inundas tu mente con pensamientos poderosos, intencionales y disciplinados, la audacia se convertirá en tu valor predeterminado. No se trata de una positividad ciega, esto es condicionamiento mental intencional. Así como los atletas entrenan sus cuerpos, los guerreros entrenan sus reflejos y los músicos entrenan sus dedos, tú debes entrenar tu mente con afirmaciones que declaren tu valor, con visualizaciones que mantienen tu vista en el resultado, con la repetición que hace que la grandeza parezca familiar. Dite a ti mismo lo que quieres creer hasta que se convierta en quien eres. Decir, siéntelo acto. Cada día me siento tranquilo bajo presión. Afronto el miedo y me muevo de todos modos. No me encojo, me expando. No son solo palabras, son órdenes, y tu subconsciente siempre está escuchando. Y no te limites a pensar esos pensamientos. Larga vida a ellos. Deja que tus acciones reflejen tu nueva identidad. Tu mente aprende observándote. Entonces, cuando haces algo audaz, cuando te mueves, a pesar de tu nerviosismo, cuando hablas a pesar de tu apretón de manos, tu cerebro lo registra. Ahora hacemos cosas difíciles. Así es como cambia la identidad. Así es como el miedo pierde el control. No eres débil por tener miedo, pero sí eres débil si dejas que te guíe. Disciplina tu mundo interior y el mundo exterior se inclinará para darte la bienvenida. Mantén tus pensamientos como una caja fuerte. Basta de mentiras,
Instalar la verdad. Y recuerda, siempre tienes una opción. El miedo puede aparecer, pero no desaparece, a menos que abras la puerta. Entrena tu mente o serás entrenado por el miedo. La elección siempre es tuya. ¿Qué pasaría si el miedo no fuera una señal de stop, sino una señal? ¿Qué pasa si lo que estás evitando es exactamente lo que deberías estar haciendo? Verás, la mayoría de la gente piensa que el miedo significa no hacerlo. No vayas por ese camino. No intentes hacer esto. No hables. No te arriesgues. Pero en realidad, el miedo es a menudo compasión. Señala el borde de tu zona de confort, y ahí es exactamente donde comienza el crecimiento. Ese fuego que sientes en el pecho, ese temblor en tus manos, eso no es debilidad. Es la vida, recordándote que estás a punto de algo importante. Es tu espíritu reconociendo un momento de verdad, porque las cosas que más te asustan suelen ser las que más te harán crecer. Hablar en público, lanzar un negocio, poner fin a una relación tóxica, entrando en tu propósito. Estos no son peligros, son puertas, y la clave para desbloquearlos es la acción. Ni perfección, ni certeza, solo movimiento. Un paso adelante, directo hacia lo que te aterroriza. El coraje no es la ausencia de miedo, es la decisión de avanzar delante de él. Así que cuando aparezca el miedo, no tengas miedo. Inclínate. Inclínate hacia el fuego. Deja que él te afile. Deja que queme tus excusas. Deja que se convierta en combustible. Esa resistencia que sientes significa que te estás acercando, por algo real. Cerca de tu llamado, cerca de tu próximo nivel. Y déjame decirte algo que la mayoría de la gente no diría. El miedo nunca desaparece por completo. No para los valientes, no para los exitosos, no para las leyendas. El miedo todavía está ahí, pero hicieron las paces con ello. Aprendieron a vivir con ello, a seguir adelante, incluso cuando temblaban. Eso es lo que los hace intrépidos. No es que no sientan nada, sino que se niegan a ser poseídos por ello. Así que la próxima vez que surja el miedo, diga gracias. Te veo, pero no me detendré. Y luego dar ese paso. Haz la llamada. Golpéalo. Publicar. Di sí, di no. Di lo que te asusta. En el momento en que te inclinas hacia el fuego, el miedo comienza a desaparecer, y lo que queda es la libertad. Esta es la verdad que nadie quiere oír. No te volverás intrépido si esperas a sentirte valiente. No se mata el miedo con sentimientos, matas el miedo con disciplina. La motivación va y viene. Es una chispa. Rápido, fuerte, emocionante pero de corta duración. La disciplina, por otro lado, es la llama constante. Es el motor detrás de cada vida sin miedo. Porque cuando te entrenas para actuar no cuando tienes ganas, sino cuando hay que hacerlo, te vuelves peligroso. Te vuelves intocable. El coraje no es un rayo. Es una decisión diaria. Preséntate, haz las cosas difíciles, enfrenta la incomodidad una y otra vez, incluso cuando tu mente grita por seguridad. Principalmente entonces. Eso es lo que entienden los grandes. No esperan la confianza. Toman acción y les llega la confianza. No esperan a que pase el miedo. De todas formas lo hacen. Y el miedo aprende. Él no tiene cabida allí. La disciplina silencia el miedo porque elimina la negociación. No hay debate. No. ¿Debería o no debería? Ya está decidido. Suena el despertador y te levantas. La tarea es difícil. Lo haces de todos modos. La voz de la duda susurra. Sigues, adelante a pesar de ella. Esto es disciplina. Y así es como se hacen los intrépidos. Verás, cuanto más actúas en presencia del miedo, más reprogramas tu mente. La condicionas a entender. El miedo no es peligro. Son datos. Y los datos no te controlan, él te informa. Así que pregúntate, ¿estás viviendo por sentimiento o por principios? Si el miedo todavía está a cargo, entonces es hora de un cambio. Crea rituales que fortalezcan tu mente.
Rodéate de recordatorios de tu visión. Mantén tus compromisos contigo mismo. Un pequeño acto de valentía cada día, y un día te despertarás preguntándote por qué permitiste que el miedo se apoderara de ti. La disciplina te hace consistente y la consistencia te hace inevitable. Estás en tu lecho de muerte. Los momentos del final que te rodean no son solo recuerdos, sino los fantasmas de cada sueño que no perseguiste, de cada riesgo que nunca tomaste, de cada versión de ti que podría haber existido. Y te miran con una mirada que pregunta, ¿por qué dejaste que el miedo decidiera por ti? Ya ves, el miedo no solo te roba momentos, él roba tu legado, te convence de acobardarte, de jugar a lo seguro, de sentarte cuando a ti te obligaron a mantenerte firme. Pero ¿qué pasaría si supieras el costo? ¿Qué pasaría si pudieras ver el futuro que el miedo te está robando silenciosamente? Porque eso es lo que la mayoría de la gente no se da cuenta. Están eligiendo el miedo. Creen que están eligiendo la comodidad, la seguridad, la familiaridad. Pero lo que realmente están haciendo es enterrar su grandeza bajo excusas. Están intercambiando impacto por facilidad, legado por seguridad. Déjame ser claro. Nadie recuerda al hombre que permaneció en silencio. Nadie construye estatuas a la mujer que evitó el fracaso. El mundo se conmueve por aquellos que tuvieron miedo, y aún así se conmovieron. Para aquellos que se levantaron, hablaron y dieron un paso adelante, a pesar del temblor en tu voz o del nudo en tu estómago. El miedo siempre te ofrecerá consuelo. Pero, ¿el legado? El legado exige incomodidad, exige dolor, sacrificio, riesgo. Requiere que usted decida qué es lo más importante. La opinión de los demás o la opinión que tendrás de ti mismo cuando se acabe tu tiempo. Así que pregúntate ahora, mismo, ¿qué te dirá la vida cuando ya no estés? ¿Susurrará sobre oportunidades perdidas y arrepentimientos silenciosos? ¿O rugirá con el sonido de alguien que ha elegido el propósito en lugar de la parálisis, la acción en lugar de la evasión, el coraje en lugar de la comodidad? No es necesario que conozcas todos los pasos. Solo hay que negarse a dejar que el miedo tenga la última palabra, porque tu legado se está escribiendo de todos modos, y solo una versión termina contigo libre. Si el miedo es un mentiroso, entonces tu rutina es la que dice la verdad, porque no es solo la mentalidad la que mata el miedo, es el movimiento. No es un gran acto heroico. Estos son los hábitos que transforman el coraje en su estado natural. Los intrépidos no nacen valientes, se forjan con disciplina, y cada día realizan pequeños rituales que calman el miedo antes de que tenga la oportunidad de manifestarse. Empieza aquí. Cada mañana, haz algo incómodo. Nada grandioso, nada imprudente. Solo algo para hacer que tu corazón lata un poco más rápido. Baño. Frío. Hablando claro. Una decisión difícil, ¿por qué? Porque el sistema nervioso necesita ser entrenado. Y cuando enseñas a tu cuerpo a sobrevivir al malestar, el miedo comienza a perder el control. Segundo paso. Moverse físicamente. Ya sea levantar pesas, correr o caminar. El movimiento elimina el estancamiento. Y el estancamiento es el patio de recreo del miedo. Cuando mueves tu cuerpo, tu cerebro lo sigue. Aumenta la confianza, regresa la claridad, aumenta la energía, y el miedo no tiene cabida en un cuerpo en movimiento. En tercer lugar, dale poder a tu mente. La afirmación no es cursi, es la guerra. Los pensamientos que ensayas se convierten en las creencias que llevas contigo. Cada mañana, mantente firme y di, no tengo miedo, no estoy aquí para acobardarme, estoy aquí para liderar. Dilo hasta que lo creas. Luego, toma acción para lograrlo. En cuarto lugar, ganar la primera batalla. Haz tu cama, llegar a tiempo. Termina la tarea que no quieres. Porque cuando empiezas el día con una victoria, el miedo pierde parte de su poder. Y cuando acumulas esas victorias, creas impulso. Y el impulso es lo que hace que lo imposible parezca inevitable. Por último, reflexiona cada noche.
Pregúntate, ¿dónde susurró el miedo hoy? ¿Y dónde me resistí? Así es como te refinas. Así es como te vuelves más agudo. Te vuelves inquebrantable, no evitando el miedo, sino enfrentándolo una y otra vez, hasta que se rompa ante ti. Vivir sin miedo no es casualidad. Se construye con intención, con repetición y con un incansable respeto por uno mismo. Si quieres matar el miedo, no esperes a sentirte valiente. Entrenar, desarrollar, practicar, una acción audaz a la vez. Hoy no hablamos solo de miedo, lo pusimos a descansar, porque la verdad es que el miedo muere cuando dejas de alimentarlo, cuando dejas de inclinarte ante él, cuando te das cuenta de que no tiene autoridad real, solo el poder que le diste, y a partir de ese momento recuperas ese poder. No más esperas, no más dudas. Ya no es necesario encogerse para encajar en la comodidad de los demás o en las mentiras de tu pasado. No naciste para vivir en pequeña escala. No fuiste hecho para caminar de puntillas por la vida, evitando los peligros. Fuiste hecho para caminar a través del fuego y salir forjado. Así que este es el momento. No mañana. No cuando te sientes listo. Ahora entierras el miedo. Silencias la duda. Das el primer paso, luego otro, y otro, hasta que ya no recuerdes cómo era ser gobernado por la vacilación. Y cuando el miedo vuelva a aparecer, como siempre ocurre, sonreirás. Porque ahora ya conoces el juego. Lo estudiaste, lo sobreviviste. Has entrenado tu mente y tu cuerpo para seguir adelante. De cualquier manera, el miedo ya no tiene influencia en tu futuro. Solo tu visión lo tiene. Solo tu misión lo tiene. Así que levántate, endereza tu columna y enfrenta tu miedo una última vez. Sé agradecido por las lecciones, por el crecimiento, por la claridad, y luego decir adiós, porque dejaste de dejar que el miedo decida quién serás. Ahora es tu momento. No tienes miedo porque eliges tenerlo, pero esto es solo el comienzo. En el próximo capítulo, profundizaremos en cómo desarrollar una confianza inquebrantable, no en teoría sino en la práctica diaria. Has vencido el miedo. Ahora es el momento de construir al guerrero. Así que inscríbete ahora, porque puede que el miedo haya quedado atrás, pero tu futuro apenas comienza. Tu otro yo, el que nunca duda, el que nunca retrocede, está esperando.